Muy buenos días en este día domingo. Es un gozo poder saludar a todas las personas que siempre están pendientes, a los que por primera vez nos escuchan. Es nuestra súplica que la palabra de hoy pueda acercarte más a Dios y pueda ser bendecido en este tiempo de sufrimiento, de dolor que estamos pasando. Quisiera encomendar al Señor esta reunión y quisiera orar por mí y por ti. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra y no vuelva vacía. Gracias por llegar y por producir eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera que en esta mañana tomar un texto base. Mi texto base para esta mañana estará en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Filipenses 4 del 4 al 7. Dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero titular a esta palabra de la manera siguiente: 2 mandatos de Dios en tiempos difíciles. Ese es el tema que yo quiero desarrollar en este texto hoy. 2 mandatos de Dios en tiempos difíciles. En primer lugar, yo quiero explicarte acerca del contexto histórico que trata de las circunstancias en las cuales se escribió este texto. El autor humano es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había fundado una iglesia en la ciudad de Filipos. Pero él había sido aprisionado en Roma. Así que el autor humano está preso en Roma. La iglesia que él pastorea está a 1300 kilómetros de distancia. Pablo está custodiado por pretorianos romanos en una cárcel. Pablo no tiene un salario base en el cual se apoye. Solo hay una iglesia que le apoya, pero esa iglesia está a 1300 kilómetros. Y para enviarle una ofrenda, tiene que enviar a un mensajero y caminar toda esa distancia. Así que para recibir Pablo dinero, ropa, todo lo que tiene que ver con su base económica, todo es totalmente inestable. La iglesia está triste porque su pastor, su padre espiritual, está preso. Y no saben, están preocupados porque ellos no saben si Pablo regresará a ellos nuevamente o qué le deparará en el futuro a Pablo. Ese es el contexto histórico de este pasaje, donde Pablo exhorta. Dios exhorta por medio de Pablo a estar gozosos y regocijados en el Señor. Yo quisiera hacer una breve aplicación. ¿No crees que el saber las circunstancias de Pablo y el saber las circunstancias de esta iglesia nos animan a nosotros en nuestra situación de hoy? ¿No crees que Dios nos está mostrando que Pablo tenía una confianza en la roca inconmovible de los siglos? Y que esa fe que tenía Pablo
también es digna de imitar hoy en día. Y que también hoy en día nosotros podemos, bajo el mandato de Dios, regocijarnos en el Señor, en medio de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Así que el tema, como tú sabes, yo ya lo vuelvo a repetir, y es 2 mandatos de Dios en estos tiempos difíciles. El primer mandato de Dios es el mandato a regocijarnos en el Señor siempre. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Por qué crees que la palabra dice regocijaos siempre? La palabra siempre. Quiero desarrollar esa palabra. La palabra siempre es un adverbio que tiene un matiz circunstancial. Oye bien, la palabra siempre es un adverbio que tiene un matiz circunstancial. En toda clase de circunstancias, regocíjense siempre. Y aquí añade Pablo que este gozo debe de manifestarse siempre. No importa cuáles pueden ser las circunstancias. Pero dice, nuestro sol de gracia está siempre brillando. Nuestro sol de gracia es Jesucristo. Un gozo como consecuencia de una relación íntima, imperturbable con Jesús. No hay duda que el gozo de Pablo no dependía de si tenía salario o no. El gozo de Pablo no dependía si la iglesia le iba a enviar ofrenda o no, si iba a salir o no. El gozo de Pablo dependía de que Jesucristo estaba vivo, había resucitado, y que Pablo, por ende, tenía una comunión íntima, dulce, deleitosa con Jesucristo. Y el tener esa comunión íntima, dulce, deleitosa, permanente, ininterrumpida con Jesucristo, inimperturbable, eso le daba estabilidad a Pablo en un ambiente inestable como el que él vivía. Quiero desarrollar algunas preguntas en este tema. La primera pregunta que yo quiero desarrollar es: ¿cuál es la clave de regocijarnos en medio del dolor o el sufrimiento? ¿Cuál es la clave para poder regocijarnos, como Pablo, en medio del dolor, en medio del sufrimiento? Bueno, la clave es el Señor mismo, porque Pablo dice: regocijaos en el Señor. Cuando por gracia, amados oyentes, amados hermanos, amada iglesia que me escucha en los diferentes lugares y países, cuando por gracia tú y yo tenemos una relación íntima, real, porque las pestes son reales, las circunstancias que estamos viviendo son reales. Cuando por gracia nosotros tenemos una relación íntima, real, dulce, deleitosa, imperturbable con Jesús y su palabra, fíjate bien, bueno, nos pasará lo mismo que Pablo. No solamente nos vamos a regocijar nosotros, sino que vamos a ser canales para que otros puedan regocijarse. Fíjate, hay un versículo, un diamante aquí. Isaías 58:11. Un versículo una palabra que ha sostenido a muchos en muchas crisis y los ha hecho brillar en vez de opacarse. Dice Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. Fíjate, te guiará. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor, fuerza a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas
nunca faltan. Fíjate, de Pablo se podía decir, sus enemigos podrían decir, bueno, es que este hombre hay que vigilarlo porque lo lanzamos y rebota. Los enemigos de Pablo podían decir, este hombre no se opaca, no cesa de hablar de Jesucristo. Este hombre como que, esta es la trinchera de evangelismo porque ha ganado a muchos del Imperio Romano aquí en la cárcel, a muchos pretorianos. Y era porque Pablo estaba siendo pastoreado por ese pastor, tenía una relación íntima con él. Fíjate bien, queridos, cuando estamos desarrollando la pregunta, ¿cuál es la clave de regocijarnos en medio del dolor o el sufrimiento? La clave es el Señor mismo, ya lo vimos. Él es la fuente. Pero también otra fuente es cuando yo fijo mi mente en la recompensa futura. Fíjate bien. Cuando yo fijo mi mente en la recompensa futura de la resurrección. Cuando yo fijo mi mente en la recompensa futura, que hay una resurrección de esperanza para los muertos en Cristo, yo cobro ánimo. El efecto de hacer esto es que nuestro dolor actual se empequeñece. Fíjate bien. Cuando yo fijo mi mente en la resurrección futura, eso causa un efecto en que el dolor y el sufrimiento actual empequeñece. Y es insignificante en comparación a lo que vendrá. Fíjate, aquí hay otro diamante, otro versículo clave, una espada de dos filos que puede animar al más desanimado. Dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, fíjate bien, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, Pablo está hablando, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que una manera de mantenerse gozoso es comparar que lo que estamos sufriendo, el dolor que ahorita enfrentamos, no es comparable a las glorias, a las recompensas que vendrán. Te voy a poner un ejemplo para que podamos entender más cómo el fijar nuestra mente en la recompensa, en lo que se nos va a dar, causa ánimo y regocijo. Imagínate que yo soy un ciudadano de El Salvador, vivo en San Miguel. En esta ciudad yo soy muy pobre, tengo un carrito viejo, año 85. Estoy sufriendo mucho a causa de la inestabilidad que hay en San Miguel. Pero, por gracia, alguien me selecciona para ir a vivir a una ciudad que se llama la ciudad Minas de Oro. Es una ciudad real, donde hay millones de diamantes. Y yo voy a ser el dueño de esos diamantes. Imagínate que 8 kilómetros antes de llegar a esa ciudad, mi carro viejo se me arruina. Y yo tengo que caminar esos 8 kilómetros en pleno sol. ¿Te imaginas tú cómo yo voy a caminar esos 8 kilómetros? Si eso no es comparable con toda la millonada de diamantes que yo voy a recibir. Así que esos 8 kilómetros, aunque sea sin zapatos y sin ropa, yo los correría de buena gana, con gozo, porque tengo una esperanza. He fijado mi mente en una recompensa que se me ha prometido, que yo no merezco. Así es el cristiano hoy en día en esta pandemia, en este sufrimiento y en este dolor y en miles que vendrán. El cristiano que fija sus ojos en la recompensa y no cede
a poner sus ojos fijos en la eternidad y en Jesucristo, difícilmente este cristiano va a poder dejar de regocijarse por causa de la esperanza. Otra manera de poder yo regocijarme en mis circunstancias es al yo estar satisfecho en el Señor. Fíjate bien. Y eso debe de ser real. Al tener mi mente fija en la recompensa, fíjate, al yo tener mi mente fija en la recompensa, estar satisfecho en el Señor, eso produce una consecuencia. Y es que me hace tener un carácter de gentileza hacia los demás. Aún al que me aborrece, al que me debe y al que es mi enemigo. El yo estar satisfecho en Jesucristo y el tener fija mi mente en la recompensa, eso produce en mí un carácter de gentileza hacia los demás. Por eso Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjate, Pablo exhorta a esa única iglesia pobre, quizás perseguida y en situaciones difíciles. Él les exhorta y les dice, además de ustedes regocijarse en el Señor, de encontrar la satisfacción en el Señor, sean gentiles con los que viven alrededor. ¿Sabes qué es la palabra gentil? Mira lo que dice. Gentil significa bondadoso, amable, considerado, indulgente, o sea, perdonador. La persona gentil es una persona contenta, que tiene contentamiento. Y es generoso hacia los demás. Tiene misericordia y clemencia frente a las faltas y fallas de otros. Tiene paciencia ante la injusticia y el maltrato. Pablo les exhortó a ellos que a pesar de la crisis que estaban pasando, que fueran gentiles, misericordiosos, pacientes, perdonadores, que hicieran el bien a quien pudieran, que sirvieran a quien pudieran. Iglesia, yo te exhorto y también yo, busquemos en qué podemos servir a nuestros vecinos. Que vean a Jesucristo en nosotros. Por supuesto, si es real, ¿verdad? Estar pendientes de las necesidades de los demás. Dios nos ha dado dones a nosotros. Iglesia, hoy es un tiempo de ser gentil. Así que hemos visto el primer mandato. El primer mandato es a regocijarnos en tiempos difíciles. Pero Dios da otro mandato acá en este texto, y es el mandato de luchar contra la ansiedad, luchar contra la preocupación. Fíjate bien, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero desarrollar estos dos textos con algunas preguntas. Y la primera pregunta que yo quiero desarrollar es, ¿cómo luchar contra la preocupación según este texto? ¿Cómo luchar contra la preocupación según este texto? Lo primero es no cediendo. Dice, por nada estáis afanosos. Pablo dice, no cedan al afán, no cedan a la preocupación, no cedan a la ansiedad. ¿Dónde está el pecado acá? Porque alguien podría decir, este hombre está preocupado, ya pecó. No. ¿Dónde está el pecado?
pecado no es cuando te cae la bomba de la preocupación, la bomba llena de ansiedad, llena de desánimo, tristeza, y que esa bomba perturbó tu paz. Hasta ahí no hay pecado. El pecado consiste en ceder y no librar batalla espiritual. Al ceder y no presentar batalla, a eso se le llama pecado de incredulidad. Pero el presentar batalla y luchar se le llama fe. Bueno, yo sé que en estos días a cada uno de nosotros nos ha caído una bomba. Esa bomba viene cargada de preocupación, tristeza, desaliento, desánimo, preocupación, ansiedad. Esa bomba viene cargada y sentimos el peso de esa bomba. Cada uno en su batalla. Hasta ahí no hay pecado. El poder sentir esos efectos. El pecado está cuando tú cedes y le dices a la bomba, tienes razón. A eso se le llama pecado de incredulidad. Y ese pecado lleva a otros pecados. Pero cuando tú dices, la bomba te cae, pero tú dices, pero mi alma espera en el Señor. Mi corazón se fortalece en Jehová. Entonces tú estás peleando la buena batalla. Y te aseguro que si te mantienes ahí, la bomba desaparecerá. Otra manera de poder luchar contra la preocupación es desembarazarse. Usted dirá, no, mire, yo soy varón. No, es un término. Hay una manera de luchar contra la ansiedad, la preocupación, y es el desembarazarse. Fíjate bien. Versículo 6 dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El desembarazarse, con eso yo quiero decir, con no quedarnos con nuestras preocupaciones dentro, sino traerlas inmediatamente a los pies del Señor. Fíjate que hay un himno famoso que el tema de este himno es, oh, qué amigo nos es Cristo. Fíjate que este himno dice, la primera estrofa de este himno dice, dice, vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Dice, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Si tú, hermano, hermana, iglesia, no digo amigo porque, oyente, porque tú no puedes hacer eso. Al final quiero hacerte una invitación. Si tú, querido hermano, querida iglesia, donde quiera que estés, te desembarazas en oración, en ruego y en súplica a Dios, Dios recibirá las peticiones de tu corazón y te dará paz. Ahora, pero también dice que esas oraciones que nosotros hagamos cuando estamos preocupados, cuando estamos pasando una situación difícil, como nunca la hemos sentido, como nunca la hemos visto, deben de ir con gratitud. Usted dirá, hermano, darle gracias a Dios por lo que estoy pasando, por lo que está viniendo. ¿Cómo es eso? Sí. La gratitud acompaña y debe de acompañar toda oración, fíjate, verdadera, fíjate bien. La gratitud debe de acompañar a toda oración verdadera.
ya que todas las dificultades, todo el dolor y todo el sufrimiento están dentro de los propósitos santos de Dios. Fíjate bien lo que te voy a decir. En este tiempo de sufrimiento, de dolor en el cual nosotros estamos, nuestras oraciones deben de ir acompañadas de gratitud, no solo de pedirle a Dios. Deben de ir acompañadas de gratitud, porque en medio del dolor, en medio de este sufrimiento que estamos pasando, el gran propósito de Dios se está llevando a cabo y se está cumpliendo. Quiero contarte una anécdota. Dice que una vez un hombre era cristiano y siempre que él recibía algo, él decía, es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cierta vez le regalaron un caballo, el mejor caballo del pueblo. Y este hombre dijo, es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Su hijo, que tenía 18 años, recibió, como le decimos nosotros, una patada en la pierna y el caballo le quebró la pierna, quebradita. Y todos los vecinos venían a oír a ver qué decía aquel hombre cristiano. Y el hombre con humildad dijo, es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice que en ese tiempo se llegó la Segunda Guerra Mundial y reclutaron a todos los jóvenes mayores de 18 años. Y entonces a su hijo no lo llevaron porque estaba quebrado de la pierna. Y él dijo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjate bien, Dios promete, como resultado de confiar en el Señor, de desembarazarnos, Dios promete, cuando nosotros echamos nuestras ansiedades sobre Él, Dios promete, cuando nuestras oraciones son reales, Dios promete la paz como resultado. Pero es la paz de Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de la cual te estoy hablando, iglesia, es la paz real, es la paz firme que mantuvo a Jesús enfrentando con gozo la cruz. La paz de la cual te estoy hablando era aquella paz que sostuvo a los discípulos cuando eran crucificados, alabando a Dios, aun cuando sentían el dolor. Te quiero ilustrar brevemente acerca de la paz verdadera y la paz falsa. Fíjate que cuando yo estaba sacando mi bachillerato, me acuerdo que el profesor nos dejó ilustrar la paz a través de un cuadro. Todos los compañeros buscaban cuadros alusivos a la paz con P minúscula. Presentaban un cañal suave, un mar calmado, quieto, unos árboles. Yo ya había leído la Biblia y siendo influenciado por la Biblia, yo influencié a mis compañeros y les dije, no, presentemos un cuadro de la verdadera paz. Me acuerdo que discutimos porque ellos no estaban muy de acuerdo, pero al final entendieron. Y me acuerdo que hicimos un cuadro, un mar embravecido, las olas, un huracán arrasando todo, árboles cayendo, un barco hundiendo. Pero en una esquinita, en un palito, en un arbolito, había un pajarito cantando. Y de esa manera nosotros les dijimos a los compañeros, la verdadera paz es la paz que se comprueba y permanece en la tempestad. Y esa es la paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Yo quiero llegar a una conclusión aplicativa, querida iglesia, querido hermano. Y también esto es para mí.
quiero hacerte un llamado a que volvamos al primer amor. Fíjate, y yo te lo voy a leer porque esto es bien importante. Si la clave para regocijarnos en medio del dolor, oye bien, si la clave para poder regocijarnos en medio del dolor y en medio del sufrimiento es estar satisfechos en Jesús, lo cual implica una intimidad dulce, fíjate, una intimidad dulce, una intimidad deleitosa, una intimidad ininterrumpida con Jesús y con su palabra. Fíjate bien, si esa es la clave para podernos regocijar en tiempos difíciles, ¿no crees, iglesia, que una de las oraciones primarias en este tiempo debe de ser que nos haga volver a ese primer amor? ¿No crees que en orden de prioridades esa debe de ser una de las peticiones en medio de esta peste, en medio de este sufrimiento que estamos enfrentando? Hazme volver al primer amor y a las primeras obras. 2 males ha hecho mi pueblo. No es el mundo. 2 males ha hecho mi pueblo. Jeremías 2:13. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas que no retienen agua, que no sacian, y por ende no sostienen en el día de la prueba. Amada iglesia, es tiempo de volver. En este tiempo, una de las obras que Dios quiere hacer en la iglesia es hacernos volver nuevamente a su primer amor. Y otra de las peticiones que tú y yo debemos de hacer, iglesia, estoy hablándole a la iglesia, es: Señor, que mi fe no falte. Orar que en el momento que nos caiga la bomba cargada de desaliento, desánimo, tristeza, etcétera, no cedamos, sino que presentemos la batalla de la fe en oración y que podamos decir: mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Querido oyente, porque yo sé que estoy llegando a personas también que me escuchan, que son oyentes, que no han nacido de nuevo. Y yo también siento compasión por ti. Pero yo siempre te digo la verdad. Querido oyente, de todo esto que hemos hablado, tú estás desprovisto. Porque esta bendición se puede lograr si estás de verdad unido a Jesucristo, de verdad unido a Jesucristo. No que crees en Cristo como el demonio, no, que de verdad estás unido a Jesucristo. La invitación que yo quiero hacerte, querido oyente, quizás tú vas a ser uno de los frutos de esta pandemia. Una de las bendiciones que Dios nos dará, y es que tú vengas a los pies de Cristo, que tú te arrepientas. Y que la invitación, querido oyente, es que tú te arrepientas y que le pidas a Dios un genuino arrepentimiento. Un cambio de corazón real, de uno de piedra por uno de carne. Un amor incomparable hacia la persona de Jesucristo. Que te arrepientas de los pecados y que lo llegues a amar más que a la vida. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu mandato es, en este tiempo difícil, tu mandato es, Señor, en este tiempo difícil, tu mandato es a regocijarnos en el Señor. Siempre. En medio de estas circunstancias, queremos regocijarnos. Donde hay un mundo que desfallece, que no puede regocijarse. Y si se regocija es porque ya pasó la ola, pero eso no es un regocijo verdadero. Te suplicamos que podamos regocijarnos en el Señor, en ti, Señor.
Concédenos una intimidad fuerte, profunda, deleitosa, permanente, ininterrumpida. Y Señor, a todos aquellos oyentes, que hoy sea el día de salvación. Hoy sea el día que vengan a tus pies en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Qué gozo poder compartir con todos ustedes. Compartan este mensaje, no para la fama del predicador, sino para que la palabra de Dios pueda correr y Dios ser glorificado y mucho pueblo que está abatido pueda recibir gozo a través de esta palabra. Dios les bendiga. Amén. Pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor, porque luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó, y por amarte a ti vino a morir aquí, para mostrarte que en él hay salvación. Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, que hay una gloria que te espera más allá. Hoy con grande fe arrodillado ante su altar, pedirías perdón